juzgar. Esta noche vamos a hablar de 3 palabras. Vamos a hablar de traición, de decepción, pero también de la posibilidad de encontrar una luz al final del túnel. De esto vamos a hablar con Fernández Díaz en un rato, también del tema de la traición. La relación entre Alberto y Cristina está dañada después de la carta de ella, que en el fondo de la cuestión se queja porque su candidato, el que ella inventó, Alberto Fernández, no funciona. En la carta, además, hoy justo hablaba con un encuestador sobre esto. Hay un ellos y un nosotros, ¿no? Ellos, el albertismo, y un nosotros, Cristina y sus muchachos. Cristina es para Alberto como una especie de amor político no correspondido de Alberto, ¿no? Por eso es que Alberto Fernández, en los últimos días, después de esta carta, básicamente, está pensando en hacerle caso a Cristina y activar un acuerdo político, de una determinada manera que te voy a contar. Hay una idea sobrevolando en el gobierno, entre los leales de Alberto Fernández, que son pocos, tiene poca gente alrededor, cuadros políticos, dirigentes políticos, de pegar un volantazo político e ir hacia la racionalidad económica. Algo básico, volver a lo básico, ajustar el gasto público, regenerar las relaciones con el mundo privado que han quedado muy dañadas, con los empresarios. Estuvo teniendo reunión con los empresarios. En definitiva, elaborar un mínimo plan económico sustentable, que es lo que no ha podido hacer hasta ahora. Pero mira, las preguntas que se hacen cerca de Alberto Fernández son estas. ¿Hasta dónde va a aguantar Cristina sin boicotear ese acuerdo que ella misma está proponiendo o está supuestamente pidiendo? Supongamos que Alberto, vamos a esta hipótesis, lo llama arredrado para manejar la economía, o a un economista con el perfil de Melconian. ¿Cuántos días crees que Cristina tardaría en petardearlo? El albertismo está activando una suerte de diplomacia paralela, evitando a la cámpora, a los muchachos de Cristina. ¿Qué quiero decir con esto? Guado de Pedro es el ministro del Interior de Alberto Fernández, es una suerte de doble agente, en donde, por supuesto, de él depende la relación con los gobernadores. Bueno, está tratando de esquivarlo, de actuar con otros interlocutores más cercanos a Alberto Fernández y de tender puentes con los gobernadores y los intendentes de cara a un acuerdo político que un sector de la oposición le está proponiendo, ¿no? El sector dialoguista de la oposición. Después lo vamos a hablar bien con el profe Osona y con Liotti, estas chances, ¿no? Las chances de generar un acuerdo, las divisiones en la propia oposición. ¿Tiene chances, Alberto, de, entre comillas, traicionar a Cristina recostándose en la oposición y en empresarios que Cristina demoniza? Hay un economista que se llama Emanuel Álvarez Agis, es muy cercano a Alberto Fernández y es un economista con racionalidad económica, digámoslo así. No es un ortodoxo, pero es un economista con racionalidad económica que Alberto Fernández escucha. ¿Sabes cuál es el cálculo de este economista sobre los puestos que se perdieron en este año? Durante este año de cuarentena se han perdido 4 millones de puestos de trabajo. ¿Te parece una locura? Bueno, es la cuenta que hacen cerca de Alberto Fernández. Y vos te preguntarás, ¿por qué con semejante descalabro económico no están los desocupados, no están los pauperizados protestando en la calle? ¿Por qué las protestas solo las concentra el banderazo de un sector de la sociedad mayoritariamente concentrado en la clase media, que está más identificado con Juntos por el Cambio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los otros sectores? La razón es muy sencilla, porque gobierna la coalición peronista kirchnerista. Tenés a los intendentes, a los movimientos sociales y a los sindicatos conteniendo la protesta social, con forceps, pero la están conteniendo. ¿Se puede contener la protesta eternamente si Alberto Fernández no pegara un volantazo? De eso se habló en la chacra de Carrió, en Exaltación de la Cruz. Estamos viendo la foto por ahí, el viernes pasado, donde se reunió el ala dialoguista de Juntos por el Cambio. Allí Lilita recomendó esto, mirá. Hay que sostener a Alberto. Nos detenemos un poquito acá.
probablemente esta frase para el ala dura de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, para los votantes, tal vez para algunos que nos están mirando y están escuchando esto, no sea bienvenida, pero es lo que está proponiendo Lilita, el ala dialoguista, la que dice: no somos golpistas, queremos resguardar la institucionalidad. Alberto Fernández fue vaciado de poder, Cristina lo vació de poder. Quienes lo visitan a Macri, vamos al búnker de Macri, en cambio, le escuchan decir esto otro, textual: si yo estuviera gobernando, ya estaría internado en el Borda, con el peronismo todos los días en la calle, con protestas en la calle. Obviamente el razonamiento es contrafáctico, ¿no? Pero es muy probable que si un presidente peronista le hubiera tocado gestionar esta pandemia, el escenario sería de ingobernabilidad. Es muy probable que lo que piensa Macri en la intimidad sea así, ¿no? Hubiera sucedido así. Otro de los temas de la semana es la vacuna rusa. La vacuna rusa se metió en la grieta inevitablemente. El gobierno anunció que la Argentina le va a comprar a Rusia 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik 5. Parece una nave espacial, pero es una vacuna, Sputnik 5, que va a llegar en diciembre. Y obviamente el debate ya se metió en la grieta, está insertado en la grieta. Incluso vos sabés que hay encuestadores que ya miden si la gente se vacunaría o no con la vacuna rusa. El presidente Alberto Fernández dice que la vacuna no tiene ideología. Pero la verdad que esto es imposible. Es imposible que no sea leído en clave política, ¿no? Incluso hay cuestionamientos sobre el laboratorio que iba a comercializar la vacuna acá. Bueno, pero más allá de eso, hay varias razones por las cuales esto se lee en clave política. Primero, el alineamiento internacional del kirchnerismo duro con Rusia, China, Venezuela. De hecho, ¿te acordás cuando Cristina tuvo que pedir embajadas? Pidió la de China y pidió la de Rusia. Hoy reapareció Alicia Castro con un tuit. ¿Te acordás de Alicia Castro, alineada con Cristina Kirchner? Fue embajadora en Caracas, que renunció a la embajada rusa hace unos días porque estaba en desacuerdo con las críticas del gobierno de Alberto Fernández hacia Venezuela. Emitió este tuit, mira, lo estamos viendo. Ahí está, ¿lo estamos viendo? No gobierna, pero vacuna. No gobierna, pero vacuna. Y tenemos otro tuit por ahí de Maduro, que es un poquito más explícito, que habla del hermano Putin. Llegó la Sputnik 5, somos el primer país del hemisferio occidental que iniciará la fase 3. Y ahí le agradece al hermano presidente Vladimir Putin y al pueblo ruso por su muestra de solidaridad. Bien, a todo esto se suma el hermetismo y la falta de transparencia con la que se produjo esta vacuna, con la que se elaboró la vacuna. Todos los expertos tienen una coincidencia: la falta de experimentación con la tercera fase de la vacuna, que es fundamental para probar su eficacia. Te invito a que escuches con nosotros un tape de Oscar Cingolani. Oscar Cingolani es un médico argentino que es director en un muy prestigioso centro médico de Estados Unidos, que es el Johns Hopkins. Lo escuchamos. De la vacuna rusa no se sabe demasiado. Ha habido mucho hermetismo desde un comienzo. Sabemos que hay un solo ensayo clínico, un fase 1, fase 2, que en realidad es un fase 1 prolongado. El problema de esto es que fue un trabajo muy chico, 76 pacientes divididos en 2 grupos, no hubo casi mujeres, muy pocas mujeres, no hubo mayores de 60 años ni menores de 18 años. Lo positivo de este pequeño ensayo clínico es que se produjo anticuerpos y se produjo también inmunidad celular. Los anticuerpos no fueron tan elevados como otras vacunas, fueron del mismo nivel que generan pacientes recuperados de coronavirus, pero con títulos un poco más bajos. Pero me preocupa que hasta ahora lo que se sabe, con todo el hermetismo que hay mediante, es que solamente han reclutado poco menos de 5.000 pacientes, y esto es un número bajo para un estudio fase 3, ya de por sí abreviado, como lo están haciendo todas las vacunas. Es importante lo que plantea Cingolani, ¿no? El médico argentino, el tema de la transparencia. Es decir, la transparencia está vinculada a la confianza. La gente se vacunaría o accedería a la vacuna en tanto confía que esa vacuna se hizo de la forma que debería hacerse, de la forma correcta. Y bueno, confianza
con un nivel alto de vacunación tiene una relación directa. Otra de los temas de la semana es la autonomía de Larreta. Estuvo muy activo Horacio Larreta y el empoderamiento de los dialoguistas. Esto lo vamos a hablar con Jorge Liotti y con el profe Osona. Hubo 2 fotos, viste que la política se define en fotos, ¿no? Muchas veces. Son 2 fotos de la oposición, en este caso, que dominaron la semana. Una la tenemos ahí, una es la de Lilita Carrió en su chacra con los lilitos, con Larreta y Vidal. Ahí está, ahí la vemos a Lilita. Y la otra es la que veíamos al principio, que es la de Larreta, que está cada vez haciendo su juego político propio, que esa fue ayer, la de Larreta, estuvo, mira, con Vidal, con Margarita Stolbizer, con Martín Lustó, con Rogelio Frigerio, que te acordás que cuando Macri salió a hablar lo había criticado a Rogelio Frigerio, y Facundo Manes y Ricardo López Murphy. Paramos un poquito acá. Te quiero contar algo. Hay un dirigente peronista que es Emilio Monzó, también criticado con Macri, está distanciado con Macri, que le está arreglando todos estos encuentros a Larreta. Que dice, ¿sabes lo que dice? Bueno, Larreta para lanzarse para el 2023 necesita volumen político. Tiene que empezar a mostrarse con estas alianzas. Esta foto es producto de ese trabajo político. ¿Son fotos contra Macri? Lo vamos a hablar también en la tertulia, lo vamos a hablar. ¿De qué hablaron en la casa de Lilita Carrió, en la chacra de Exaltación de la Cruz? Lilita, te cuento que mutó, ¿no? De dirigente dura a una de las lideresas del sector dialoguista de Juntos por el Cambio. Y en esa reunión pidió lo que te decía antes, sostener a Alberto y algo importante, acordar con el gobierno el nombre del procurador Daniel Rafecas. Bueno, cuando ella lo dijo, se produjo una hecatombe. Acordate que, ¿por qué es importante el procurador? Bueno, con el cambio de sistema en la justicia, del Código Procesal Penal, los fiscales se reubican, van a tener mucho más poder que antes, van a llevar el pulso de la investigación adelante. Y Carrió quiere adelantarse a la jugada de Cristina. ¿Cuál es esa jugada? Poner un jefe de los fiscales símil Gils Carbó. En el Senado tienen los números para modificar la ley y meter a ese jefe de los fiscales adicto a la causa. Esto es lo que están buscando. Bueno, te contaba, primero sus colegas de Juntos por el Cambio estallaron, dijeron, no, esta es otra jugada de Lilita, se cortó sola, acá hay una coalición, nos tienen que consultar. Pero ahora lo están pensando, es una jugada polémica, pero interesante para analizar. Macri rechaza a Rafecas, no confía en él. Rechaza por 2 razones. La primera, Rafecas fue el que aconsejó a través de un chat, ¿te acordás? Hace unos años, al abogado de Vudú, cuando él era el juez de la causa Chicone. Y lo segundo, tal vez más grave, desestimó la denuncia del fiscal Nisman contra Cristina Kirchner por el pacto de Irán. Entonces él dice, bueno, un tipo como Rafecas se va a dar vuelta y nos va a traicionar. La palabra traición de nuevo, ¿no? Hay una encuesta muy interesante que después vamos a analizar con el profe Osona y Jorge Liotti de la consultora Taquión, que mide por separado, si las elecciones fueran hoy, mide por separado el rendimiento de Larreta y de Macri, es decir, los duros y los blandos, ¿no? Los halcones y las palomas. Te vas a sorprender con el resultado de esa elección. Y tenemos el 8N, este domingo, y los riesgos de una corte dominada por el trío peronista. Una cosa va de la mano de la otra, porque los que van a salir en el 8N van a salir también por el desencanto que les produjo la corte. La corte finalmente se definió hoy, tuvo otra definición hoy, con relación al destino del juez Germán Castelli, y lo hizo en el sentido que se preveía, de una manera bastante similar a cómo había fallado anteayer con relación a los jueces Bruglia y Bertuzzi. ¿Qué pasó? La Corte repuso en forma transitoria a Germán Castelli, que acordate que es un juez que va a juzgar a Cristina, en el juez que la va a juzgar justamente en la causa de los cuadernos. Pero lo hizo de forma transitoria, hasta que se ha nombrado un nuevo juez titular para ese cargo. Por supuesto que el caso de los 3 jueces de Cristina, que Cristina quiere correr, está lleno de tecnicismos incomprensibles para la mayoría de la sociedad, digamos la verdad, esto es así. Y esta es una de las novedades políticas más interesantes de la Argentina, que cuestiones muy técnicas,
tan técnicas incluso para los eruditos del derecho, hayan traspasado las discusiones académicas y se militen en un banderazo. Esto es lo novedoso. Para los jueces trasladados, el fallo de la Corte fue político. Claro, el fallo de la Corte fue político porque en realidad falló en contra de lo que venía diciendo, que esos traslados estaban bien. Te lo estoy resumiendo de una manera muy simple, pero básicamente va por ahí la cosa. En la práctica implica su remoción. Esto es lo que entienden los jueces. Y para la mayoría de la gente también. Esta semana la Corte ha desertado de su rol de árbitro, de freno, de órgano de aplicación de la Constitución, para ponerse a favor de los deseos y de los intereses de Cristina. Podríamos resumirlo así, lo que pasó en la Corte. El trío peronista de la Corte, sabes que hay 3 jueces identificados con el peronismo, Lorenzetti, Maqueda y Rosati, la han ayudado mucho. Es por eso que el nuevo banderazo, que se está preparando para el 8N, este próximo domingo, va a estar nutrido con esa desilusión, con ese pulso. Hay algo que quiero contarte, que es, hoy me acordaba mucho de la jueza Carmen Argibay. ¿Te acordás de la jueza Carmen Argibay, que para mí era un modelo de jueza? Una jueza que anteponía la Constitución a los juegos de poder. Yo le hice una entrevista hace unos años, aquí en La Nación, y ella lo primero que me dijo fue esto. Me dijo así: yo siempre lo digo, la tarea de un juez de la Corte es antipática por naturaleza, porque para ser un buen juez, nuestro primer deber, ¿sabés cuál es? Es ser desagradecidos con quien nos nombró. Estrecharle la mano con educación, es decir, al presidente, agradecerle el cargo y no volverlo a ver nunca más. Mirá qué tipo de jueza, ¿no? Este tipo de jueces no abundan en la Corte. Y esta es una de las tragedias de la Argentina. La colonización de la justicia por la política, la falta de una justicia que ponga la Constitución por encima de las luchas de poder y que fije las reglas del juego, que fije realmente las reglas del juego. La trama de esta noche arranca con este video, con este tape. Cuando a mí me dicen vamos a volver a la normalidad después de la pandemia, ¿a qué normalidad quieren volver? ¿A la normalidad que dejó a tantos millones de chicos desamparados? ¿A la normalidad de la pobreza? ¿A la normalidad de la concentración del ingreso? ¿A la normalidad donde algunos pocos tienen mucho y millones tienen hambre? No, a esa normalidad no vamos a volver. Un invitado de lujo esta noche en la trama, Jorge Fernández Díaz. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? Muchas gracias.